Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Arturo Osorio y vamos a realizar este video por medio de estas diapositivas donde se nos vamos a explicar la actividad número 2 del curso de ética jurídica. Soy estudiante de Derecho, segundo semestre, y vamos a hablar acerca de la teoría de la acción humana, valor objetivo y subjetivo de él mismo. En esta oportunidad, entonces, vamos a aplicar el conocimiento que hemos venido analizando en las diferentes actividades de este curso, y en ese sentido, entonces, vamos a analizar un caso a la luz de unas respuestas que serán aprobadas por medio de preguntas específicas. Pero tenemos que hablar acerca de Howard Roark, que no solo construía edificios, sino que construía principios. Y en el apogeo de El Manantial, este arquitecto innovador se enfrentaba ante un tribunal, pero no por un diseño deficiente, sino por destruir su propia creación. ¿Cuál era su delito? Entonces podemos decir que era proteger la esencia creativa frente a un entorno que demandaba conformismo. De acuerdo entonces con lo visto en el curso de ética sobre los valores éticos y la responsabilidad, vamos a contestar, según un caso planteado, cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad, cuál es la relación que existe entre la libertad creativa y el plagio, la defensa que hizo Howard Roark de su caso, cómo se enmarca dentro de la conducta ética, y si nosotros fuéramos la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaríamos la tesis de la libertad creativa? Y por último, si fuera el juez de este caso, entonces a favor de quién fallaría. Analizando entonces la primera pregunta de cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad, podemos mencionar entonces que la importancia de la creatividad, vista como la producción de ideas y obras originales y singulares, contrasta entonces con diversos antivalores que promueven la inacción, la dependencia o la ausencia de la originalidad. ¿Como cuáles? Como la conformidad o la mediocridad. Podemos decir que la conformidad implica aceptar las normas o modelos establecidos sin cuestionarlos, lo que elimina entonces la necesidad de innovar. Y la mediocridad al conformarse con lo adecuado o con lo convencional. Esta entonces descarta la búsqueda de la excelencia y la innovación que requiere la creatividad. Pero también podemos hablar en cuanto a la imitación al plagio. La copia, sobre todo, cuando es desconsiderada, elude el proceso mental de la creación original. Y el plagio es la oposición directa, ya que consiste en apropiarse de la creatividad ajena en vez de elaborar la propia. Y la dependencia o la subordinación, vemos cómo la creatividad exige libertad y honestidad, y la excesiva dependencia de la opinión de los demás o la sumisión absoluta a las exigencias del cliente o del público, entonces sofoca la perspectiva individual. Y aunque la tradición puede servir de inspiración, el tradicionalismo inflexible que venera el pasado y rechaza cualquier cambio o innovación, como la crítica de Roark a la arquitectura replicante, se convierte en un impedimento directo para la creatividad. Teniendo presente entonces esta pregunta, contestemos la segunda. ¿Cuál es la relación que existe entre la libertad, creatividad y el plagio? Bueno, la conexión entre estos tres conceptos es de condición y oposición. Hablemos primero de la libertad y de la creatividad. La creatividad requiere entonces de la libertad como condición indispensable para que una persona pueda expresar una visión singular, como subraya Roar, necesita estar libre de presiones externas, ¿sí? Que la obliguen a adoptar una forma
que la obliguen a adoptar un estilo o un objetivo que no desee. Y la creatividad libre es la habilidad de manifestar la visión personal sin alterar su ausencia. Pero también surge algo que es la copia y la originalidad o la autonomía. El plagio rechaza la creatividad ya que implica la aprobación del trabajo ajeno, no la creación personal. El plagio afecta la libertad creativa de la persona afectada. Al sustraer entonces una obra, no solo se sustrae el resultado, sino también el derecho que tiene el autor original a gestionar su creación y el reconocimiento de su integridad y de su esfuerzo. Asimismo, de manera paradójica, el plagiador, esta persona, se encuentra en la dependencia del trabajo de otros, evidenciando con esto entonces una carencia de autonomía creativa y personal. No solo desestima la creatividad del plagiador que copia en vez de crear, sino que perjudica, como dijimos, la libertad que tiene el autor original al arrebatarle el derecho sobre su obra. La acción de robar no fue un plagio, sino fue la defensa apasionada de lo único que le quedaba, que era su integridad como autor y como visión. La defensa que hizo Hotmar Roar de su caso se enmarca dentro de la conducta ética. Bueno, de acuerdo con la conducta objetivista de Ayn Rand, efectivamente fue un acto sumamente ético. La defensa de Roar se sitúa entonces en el contexto de una conducta ética, particularmente dentro del marco de la ética objetivista, que constituye una forma de ética de la autodefinición o la ética de la virtud. ¿Qué argumento ético principal se podría tener allí? Bueno, hablemos de la integridad y de la responsabilidad. Roar afirmaba que el valor ético primordial para un creador es la integridad. Su acción no fue un vandalismo sin motivo, sino una defensa de la esencia de su creación, de su visión. Para él, dejar que su diseño fuera modificado y que posteriormente llevara su nombre sería una falsedad y una traición a sí mismo y a su trabajo. Entonces la destrucción es por ende la implicación ética de su derecho a la propiedad intelectual y a la adherencia a sus propios principios. La crítica a la inmoralidad colectivista, en cuanto a esto, Robar sostiene que la inmoralidad estaba en la otra parte, que modificó la obra convencido de que tenía un derecho colectivo sobre la perspectiva individual. De forma ética, entonces Robar sostiene la supremacía del individuo como ser moral. Su defensa entonces se basaba en un argumento de propiedad intelectual y ética. Si el creador no posee entonces la esencia de su obra, ¿qué posee? Bueno, la demolición fue la única forma de afirmar que a pesar de no ser propietario legal del inmueble, sí era el propietario ético de esa idea, por lo cual la defendió. Pensemos entonces ahora en si nosotros fuéramos la contraparte de Hotwar Roar, ¿con cuáles argumentos podríamos desvirtuar la tesis de la libertad creativa? Bueno, si yo estuviera en el papel de la contraparte, criticaría la legislación. Mi planteamiento se enfocaría en el contrato y la propiedad. Y podría decir lo siguiente, señor Roar, su grandeza no lo libera de la ley. Usted ha vendido su diseño. El edificio pertenece actualmente a nuestros clientes. Su acción no fue un acto de defensa, sino fue un daño a la propiedad y un acto de desorden. Bueno, como contraparte entonces, el argumento no intentaría rechazar por completo la creatividad, sino señalar que la libertad individual presenta límites al chocar con el contrato, la propiedad y el interés social colectivo. ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento de contrato y de propiedad. Allí
Podríamos entonces mencionar cómo este señor Roar, este arquitecto, cómo su brillantez no lo libera de la ley de los contratos. Y una vez que se comercializó el diseño y comenzó la construcción, el edificio pasó a ser un activo concreto de nuestros clientes. Y no posee la edificación tangible, sino únicamente el concepto que la motivó. Su contrato no le confería entonces el derecho unilateral de demoler aquella edificación. Por eso su acción constituyó un perjuicio a la propiedad y una infracción de los acuerdos establecidos. También existía un compromiso social del arquitecto. Es decir, la arquitectura no es únicamente arte, es un servicio fundamental con compromiso social. Por eso nuestros inmuebles acogen a personas, empresas y inclusive capitales. Por eso la idea de libertad creativa total desestima el interés común de la ciudad que requiere esa organización y ese sacrificio financiero de los inversionistas. Es por eso que la libertad de una persona concluye donde inicia el derecho y la propiedad de otras. La tesis del egoísmo perjudicial en este caso, entonces su alegato es una justificación del egoísmo dañino. ¿Por qué? Porque eligió arruinar una obra valiosa, una obra útil y necesaria para cuidar su ego. Y en lugar de emplear los medios legales o contractuales para manifestar ese desacuerdo, la auténtica integridad consiste entonces en cumplir los compromisos que nosotros tenemos, no en utilizar la anarquía para imponer una perspectiva individual. Se podría entonces sostener que la arquitectura posee una responsabilidad social, que no se trata únicamente de una escultura individual. Por eso, al desestimar el contrato, Roar priorizó su ego o sobre el bienestar común y la inversión financiera. Y ahora, si nosotros fuéramos el juez de este caso de Howard Roar, ¿a favor de quién se podría fallar? Bueno, personalmente mi fallo sería considerado culpable por la ley, pero con circunstancias atenuantes. Un juez tiene que cumplir con la normatividad y Roar infringió de manera evidente las normas de la propiedad. Entonces, como juez, mi decisión debería ser en favor de la contraparte, en la condena penal por daño a la propiedad, aunque, como dijimos, con una posible sugerencia de compensación civil por la violación de la integridad creativa de acuerdo con el marco jurídico. El motivo de este fallo, bueno, como dijimos, hay daño a la propiedad. La acción de dañar físicamente una propiedad que legalmente ya no era de robar constituye una infracción evidente de la legislación sobre propiedad y el orden público. Y un juez no puede permitir que la justificación moral de una persona prevalezca entonces sobre el Estado de Derecho y eh, el derecho de propiedad de terceros, sin importar cuán elevada sea la intención del acusado. Roar admitió entonces su culpabilidad en el acto de voladura. Legalmente, la sentencia es ineludible. Cuestión de principios. En este caso, bueno, el juez debe aceptar la seriedad de la infracción contractual padecida por Roar. Y esto lo respaldaría con una sanción menor, simbólica, a causa de la significativa atenuante moral en defensa de la integridad profesional y un fallo civil, independientemente del proceso penal, a favor de Roar por la transgresión de su derecho moral de autor, derecho y a la integridad de la obra, si hay esa protección legal, y forzar a la contraparte a abonarle una indemnización considerable. Sin embargo, la justicia no puede ignorar el principio. Condenaría a Roar entonces por el delito penal, que es daño a la propiedad, pero lo haría con una pena mínima y simultáneamente impulsaría una acción civil a su favor, obligando a la contraparte a compensarle por la violación de su integridad de autor, porque la ley debe proteger la propiedad, pero también el derecho moral de la creación.
Pese entonces a que la creatividad del acusado representaba un valor social significativo, la ley debe tener primacía. Declaró a Howard entonces como juez responsable de daños a la propiedad, pero su acción impulsada por la defensa de la integridad artística será vista como un importante factor atenuante a la condena. Ese sería entonces el fallo que como juez, si fuera este el caso, daría yo en contra de esta persona, siguiendo entonces todas las normas y directrices jurídicas que tenemos. Conclusión. Bueno, el discurso de Roar trasciende una simple defensa legal. Es un manifiesto entonces sobre la importancia del individuo y nos lleva a cuestionarnos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para proteger nuestra perspectiva y nuestra dignidad en un entorno que siempre nos exige que nos adaptemos? Bueno, sería entonces importante que todos pensáramos en esa pregunta, que nos la hiciéramos personalmente, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestra perspectiva, nuestra dignidad, pero teniendo en cuenta que no debemos hacerle daño a las demás personas. Gracias entonces por haberme escuchado y de esta manera cumplimos entonces con el desarrollo de esta actividad para nuestra clase de ética jurídica. Muchas gracias.